Resident Evil 6 no mató la saga. El 4 lo hizo, y nadie quiere admitirlo. Sí, ya sé. El juego perfecto, la nostalgia de muchos. Antes de nada déjenme explico el por qué yo considero esto y esto es mi opinión personal. Y no es Byte ni Ragebyte. Hoy en día aunque acusan de que la saga murió en el 6 porque ya era un videojuego de acción hay algo que nadie quiere admitir. El cambio empezó mucho antes. Y el responsable fue Resident Evil 4. En este video no voy a atacar al 4. Voy a demostrar cómo una obra maestra puede cambiar la identidad de una saga para siempre. Antes de hablar del tema tenemos que recordar algo. Resident Evil era una saga de videojuegos de limitación, de administrar recursos y de sobrevivir, eras vulnerable y una presa de los infectados. En Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis, el miedo no venía de los jefes espectaculares, venía de ser perseguido por criaturas que parecían inmortales, imparables e invencibles, venía de abrir una puerta. Sin saber qué había detrás, disparar. Y preguntarte si acababas de desperdiciar tu última bala, no saber hasta cuándo ibas a obtener otra cinta para guardar tu progreso o esperar a la siguiente sala. Y eso no solo fue en la saga original porque años después tendríamos videojuegos como Outbreak y Resident Evil 0 que seguían teniendo ese ADN. Pero cuando llegó Resident Evil 4, todo cambió. Y no solo fue por la cámara, cambió la esencia. Por primera vez, se nos introduce al buhonero, ahí podías mejorar armas antes de terminar el juego. El combate cuerpo a cuerpo se volvió central. Y aquí viene lo importante. El juego empieza a recompensarte por pelear. No por evitar. Ese pequeño detalle cambia todo. Resident Evil 4 eliminó el miedo a quedarte sin recursos, porque introdujo el ajuste dinámico de dificultad. Si estabas bajo de balas, el juego lo compensaba. Eso no existía antes. Munición abundante. ¿Pero de verdad eso nació en el 6? ¿O simplemente fue la versión maximizada de lo que el 4 ya había normalizado, ya que en ese Resident podíamos obtener hasta balas de rifle de cuervos? El terror dejó de venir de la escasez. Y empezó a venir el enfrentamiento. Eso no es malo, pero ya no era lo mismo. Después vino Resident Evil 5. Más acción, más cooperación. Y más espectáculo, sin mencionar que quitaron al buhonero y la máquina de escribir y nos dieron los puntos de guardado. Años después llegó el supuesto exterminador de sagas, el peor videojuego de todos, el que quitó el survival horror a la saga y hablo de Resident Evil 6. Rodar por el suelo. Coberturas. Combos cuerpo a cuerpo. Le aplaudimos a Leon haciendo un suplex en 2005, pero criticamos a los personajes haciendo movimientos de lucha en 2012. El 6 no cambió la fórmula. La llevó al extremo, sin mencionar que es exactamente ese videojuego, el Resident Evil más ambicioso de todos y probablemente el único. Es el que tiene mayor contenido en cuanto a historia, el que cuenta con más personajes de la saga, 4 campañas interconectadas que presentan estilos de juego distintos. Aunque antes del 6, el camino que se estaba haciendo hacia el futuro de la saga, existió un videojuego que trató de regresar lo que era la saga en un principio y hablo de Resident Evil Revelations, que intentó recuperar la tensión y la necesidad de escapar y sobrevivir de los infectados. Por desgracia no fue un título exitoso, lo que ayudó más a no seguir por ese camino. Años después, Resident Evil 7. Biohazard llegó no para continuar el legado del survival horror original, sino a llevarlo a su máxima expresión en primera persona. Menos acción, más incomodidad. Muchos dicen que el 7 revivió la saga pero solo la redireccionó a un terror más profundo, más impactante y con un protagonista totalmente desconocido. Y con esto no le resto la importancia que tiene Resident Evil 4, que revolucionó la industria. Influyó en decenas de juegos, salvo ventas. Resident Evil 4 es una obra maestra, es el que más ports ha tenido de la saga. Y de que es de los mejores videojuegos de la saga eso no está en discusión. Pero también fue el punto donde la saga dejó atrás su forma original de survival horror. No mató la franquicia, la transformó. Cada revolución redefine identidad y cada vez que se ven buenos números la misma industria busca repetirlo y aumentar cada vez más la fórmula que los hizo ganar. Y cuando redefinió Resident Evil hacia la acción, el camino hacia el 6 ya estaba trazado. No fue un accidente, fue evolución lógica, y toda transformación tiene un precio. Celebramos la evolución, pero rechazamos sus consecuencias. Resident Evil 6 no fue una traición, fue el espejo de las mecánicas del 4 y lo que vimos en ese espejo no nos gustó. Así que antes de escribir tu comentario, pregúntate, ¿realmente odias a Resident Evil 6? ¿O simplemente odias ver el reflejo de lo que el 4 comenzó?
El 6 no fue un error, fue la evolución lógica de una fórmula que nosotros mismos hicimos popular. Una cosa extra, en este video hice 2 de las 3 cosas que están prohibidas decir dentro de la comunidad de Resident Evil, que son hablar mal del 4 y defender el 6. Ya solo me faltó hablar mal de Leon S. Kennedy, diciendo que es un mal protagonista, pero eso es tema para otro video. Gente, muchas gracias por seguirme y ver mis videos, estoy muy agradecido con ustedes por apoyarme. About what?